Hablar con animales, tener como amigo una pantera negra o cantar canciones con un oso parece una infancia perfecta y la envidia de cualquier niño. Sin embargo, a pesar de lo que Disney quisiera hacernos creer, los niños salvajes no tienen una infancia tan divertida como Mowgli o Tarzán. Lo cierto es que la mayoría de estos niños perdidos o abandonados mueren de hambre o cazados por algún depredador. En raras ocasiones son adoptados por animales, comiendo lo que ellos y aprendiendo a imitar a la perfección los sonidos y movimientos de su nueva familia. Los llamados niños salvajes crecen sin contacto humano y sin aprender los comportamientos y habilidades sociales propias del ser humano. Sin la correcta estimulación social, su comportamiento es primario, y la mayoría de ellos presentan un desarrollo mental similar al de los animales que los adoptaron. 5 niños criados por animales. Criado por cabras. En 2012 un niño salvaje y desnutrido fue encontrado viviendo en una habitación rodeado de cabras, en la región de Rostov, Rusia. Su madre Marina, de 40 años, había mantenido a Sasha, de 2 años de edad, recluido desde su nacimiento en el establo. El chico no había aprendido a hablar, comer o usar el baño. Cuando llegamos, la madre de Sasha estaba ausente, dijo el trabajador social. Siempre jugó y durmió con cabras que vivían en la misma habitación. El muchacho es un tercio más pequeño que un niño de su edad y cuando lo rescataron estaba muy asustado de los adultos. Cuando fue trasladado a un centro de menores, Sasha se negó a dormir en una cuna, escapándose de ella y tirándose a dormir en el suelo bajo el mueble. Criado por perros. En 2004 los trabajadores sociales encontraron otro niño salvaje en una remota zona siberiana. Según las investigaciones, Andrei Tolsky, que así se llamaba el niño de 7 años, fue abandonado y criado por perros desde los 3 meses de edad. Su madre se fue de casa cuando era un bebé, confiando el cuidado del niño a su padre alcohólico e inválido, que también parece que lo abandonó poco después. Luego de haber sido privado de contacto humano durante tanto tiempo, Andrei no podía hablar y había adoptado muchos rasgos y comportamientos de perro, incluyendo caminar a 4 patas, morder a la gente, oler la comida antes de ingerirla y un comportamiento salvaje y poco racional. Cuando llegó al centro de menores, Andrei tenía miedo de la gente y se comportó de manera agresiva. Sin embargo, eran capaces de comunicarse con él mediante lenguaje de signos básicos. 3 semanas después de su llegada, comenzó a caminar sobre 2 piernas y desde entonces afortunadamente ha dominado el arte de comer con una cuchara, hacer su propia cama y jugar con la pelota. Criada por cerdos. En 1984, una agencia de noticias china divulgó la historia de una niña campesina que había sido amamantada por una familia de cerdos y dormía en su chiquero por las noches. La niña fue dejada a los pocos meses de vida con los cerdos de la familia porque su padre sordomudo y su madre mentalmente retardada eran incapaces de cuidarla y nadie más vivía cerca de ellos. La muchacha vivió exclusivamente de leche de cerdo hasta que casi tuvo 5 años. Fue entonces cuando ella comenzó a comer la comida de los cerdos. Inclusive siempre era la primera en llegar al canal cuando se llenaba de comida por las mañanas. En 1983, los psicólogos le descubrieron cuando tenía 9 años con la inteligencia de un niño de 3. Los expertos de la Universidad de Ciencias Médicas de China tomaron a su cargo a la niña y en 1987, cuando tenía 13 años, podía leer 600 caracteres chinos, contar del 1 hasta el 100, cantar canciones de niños y hacer ciertos quehaceres domésticos. Los experimentos todavía continúan para ver si la muchacha puede finalmente alcanzar la inteligencia normal. Criado por pájaros. Vania Yudin, más conocido como el niño pájaro de Rusia, fue encontrado a la edad de 7 años en un apartamento bastante descuidado repleto de pájaros enjaulados. En el mismo lugar también vivía su madre, la cual nunca había intercambiado palabras con su hijo, por lo cual el niño no sabía hablar y se expresaba de la misma forma que sus pájaros, mediante gritos similares a los cantos y gestos de aleteos con los brazos cuando estaba agitado. En 2008 fue trasladado a la custodia del Estado, que hasta el día de hoy siguen trabajando en él para que en un futuro no muy lejano logre ser insertado del todo en la sociedad. Criado por gacelas. En 1945 fue capturado un niño mitad gacela en el desierto de Siria. Fue hallado por un grupo de cazadores en medio de una batida de caza. Me asombré al ver a un muchacho que corría a tal velocidad en medio de una manada de gacelas que perseguíamos, dijo más tarde uno de los cazadores. El muchacho medía alrededor de 1,70 m de altura y su piel era tersa, aunque cubierta de un pelo fino. Estaba tan delgado que los huesos se podían contar fácilmente debajo de la carne, pero increíblemente aún así en ese estado era más fuerte físicamente que un hombre normal. Los doctores lo estudiaron y pensaban que tenía cerca de 15 años. No hablaba y seguía comiendo solo hierba. Se dijo que tal vez era hijo de algún beduino y que fue abandonado en el desierto, en donde finalmente fue adoptado por las gacelas. Esto fue todo por hoy, espero que el video te haya gustado. Y a vos, ¿qué niño te impactó más? Y hacer ciertos quehaceres domésticos. Los experimentos todavía continúan para ver si la muchacha puede finalmente alcanzar la inteligencia normal.
Criado por pájaros, Vania Yudin, más conocido como el niño pájaro de Rusia, fue encontrado a la edad de 7 años en un apartamento bastante descuidado repleto de pájaros enjaulados. En el mismo lugar también vivía su madre, la cual nunca había intercambiado palabras con su hijo, por lo cual el niño no sabía hablar y se expresaba de la misma forma que sus pájaros, mediante gritos similares a los cantos y gestos de aleteos con los brazos cuando estaba agitado. En 2008 fue trasladado a la custodia del Estado, que hasta el día de hoy siguen trabajando en él para que en un futuro no muy lejano logre ser insertado del todo en la sociedad. Criado por gacelas, en 1945 fue capturado. Hablar con animales, tener como amigo una pantera negra o cantar canciones con un oso parece una infancia perfecta y la envidia de cualquier niño. Sin embargo, a pesar de lo que Disney quisiera hacernos creer, los niños salvajes no tienen una infancia tan divertida como Mowgli o Tarzán. Lo cierto es que la mayoría de estos niños perdidos o abandonados mueren de hambre o cazados por algún depredador. En raras ocasiones son adoptados por animales, comiendo lo que ellos y aprendiendo a imitar a la perfección los sonidos y movimientos de su nueva familia. Los llamados niños salvajes crecen sin contacto humano y sin aprender los comportamientos y habilidades sociales propias del ser humano. Sin la correcta estimulación social, su comportamiento es primario, y la mayoría de ellos presentan un desarrollo mental similar al de los animales que los adoptaron. Criada por cerdos. En 1984, una agencia de noticias china divulgó la historia de una niña campesina que había sido amamantada por una familia de cerdos y dormía en su chiquero por las noches. La niña fue dejada a los pocos meses de vida con los cerdos de la familia porque su padre sordomudo y su madre mentalmente retardada eran incapaces de cuidarla y nadie más vivía cerca de ellos. La muchacha vivió exclusivamente de leche de cerdo hasta que casi tuvo 5 años. Fue entonces cuando ella comenzó a comer la comida de los cerdos. Inclusive siempre era la primera en llegar al canal cuando se llenaba de comida por las mañanas. En 1983, los psicólogos le descubrieron cuando tenía 9 años con la inteligencia de un niño de 3. Los expertos de la Universidad de Ciencias Médicas de China tomaron a su cargo a la niña y en 1987, cuando tenía 13 años, podía leer 600 caracteres chinos, contar del 1 hasta el 100, cantar canciones de 5 niños criados por animales. Criado por cabras. En 2012, un niño salvaje y desnutrido fue encontrado viviendo en una habitación rodeado de cabras, en la región de Rostov, Rusia. Su madre, Marina, de 40 años, había mantenido a Sasha, de 2 años de edad, recluido desde su nacimiento en el establo. El chico no había aprendido a hablar, comer o usar el baño. Cuando llegamos, la madre de Sasha estaba ausente, dijo el trabajador social. Siempre jugó y durmió con cabras que vivían en la misma habitación. El muchacho es un tercio más pequeño que un niño de su edad y cuando lo rescataron estaba muy asustado de los adultos. Cuando fue trasladado a un centro de menores, Sasha se negó a dormir en una cuna, escapándose de ella y tirándose a dormir en el suelo bajo el mueble. Criado por perros. En 2004, los trabajadores sociales encontraron otro niño salvaje en una remota zona siberiana. Según las investigaciones, André Tolsky, que así se llamaba el niño de 7 años, fue abandonado y criado por perros desde los 3 meses de edad. Su madre se fue de casa cuando era un bebé, confiando el cuidado del niño a su padre alcohólico e inválido, que también parece que lo abandonó poco después. Luego de haber sido privado de contacto humano durante tanto tiempo, André no podía hablar y había adoptado muchos rasgos y comportamientos de perro, incluyendo caminar a 4 patas, morder a la gente, oler la comida antes de ingerirla y un comportamiento salvaje y poco racional. Cuando llegó al centro de menores, André tenía miedo de la gente y se comportó de manera agresiva. Sin embargo, era incapaz de comunicarse con él mediante lenguaje de signos básicos. 3 semanas después de su llegada, comenzó a caminar sobre 2 piernas y desde entonces afortunadamente ha dominado el arte de comer con una cuchara, hacer su propia cama y jugar con la pelota.